Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Bueno, vamos a hablar de política, vamos a analizar algunos aristas que se desprenden del trágico fallecimiento de Sebastián Piñera, de su liderazgo, de su estilo de liderazgo y fundamentalmente del vacío que deja la centro-derecha, de quienes podrán llenar este vacío, de cuáles podrían ser las consecuencias de los gestos que ha hecho el gobierno del presidente Gabriel Boric con la familia de Sebastián Piñera y cómo estos podrían determinar una relación distinta con la oposición de centro-derecha, fundamentalmente con RN y la UDI y Renovación Nacional, es decir, con Chile Vamos. Y para eso vamos a hablar con un analista político experto. Estamos con Christopher Martínez, ya a través del Zoom. ¿Cómo estás, Christopher? Buenos días. Buenos días, Álvaro. ¿Cómo va todo? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, comenzando el día, súper bien y muy contentos de poder reencontrarnos para analizar todo esto que estamos enunciando. Fíjate que ayer, yo estuve viendo la tele ayer por la tarde, y vi un gesto tan poco pudoroso a propósito de de las personas que podrían levantarse como líderes, como pretendiendo llenar el vacío que deja Sebastián Piñera en el liderazgo de la centro-derecha. Estaba en el Salón de Honor mucha gente circundando el féretro de Sebastián Piñera, y a la vuelta de salida de este círculo que hace la gente rodeando el féretro estaba Carla Rubilar. Ella es candidato a algo, no sé a qué, pero claramente es candidato. Y en una actitud tan poco pudorosa, tan propia de una campaña proselitista, saludaba a todas las personas, se despedía de ella, las abrazaba, les daba las gracias como si ella fuera una doliente. Fue una colaboradora cercana, pero estaba asumiendo un papel. Yo creo que fue una cosa muy increíble y hay una sensación de vacío, creo yo, en la centro-derecha. ¿Quién crees tú podría llenarlo, Christopher Martínez? ¿Cómo has visto todo esto? Sí, yo creo que hay dos cosas. Una es como estar a la altura de lo que es una circunstancia como un velorio, ¿cierto? Un funeral, y frente al pesar que tiene la familia. Y que en ciertas circunstancias, desde ayer por lo menos, hay un par de videos que parecen no estar a la altura. Sí. O sea, no parecen, derechamente no están a la altura. Y lo otro es la pregunta de quién puede llenar ese vacío. Y la verdad es que eso es súper complejo, porque si bien en la prensa uno lee que Sebastián Piñera era un líder indiscutido en la derecha, eso no es así. Él fue presidente 2 veces, pero no era un líder indiscutido. Tampoco era un líder indiscutido dentro de Renovación Nacional, su partido. Él siempre recibió muchas críticas desde la UDI. Entonces esas figuras que se levantan no es tan así, si bien él ha sido por lejos el político de derecha más relevante en los últimos 60 años en el país. Entonces esas características que él tenía son difíciles de llenar precisamente por esas divisiones, primero, y segundo porque el piñerismo como tal existe en un grupo reducido de personas importantes dentro de Renovación Nacional, pero que no tienen mucho apoyo fuera del partido. No es que exista una base social o organizaciones que son piñeristas. Entonces, en ese sentido es complejo todavía visualizar en términos de quién va a ser el heredero o heredera política de Sebastián Piñera. Oye, y fíjate que hay, digamos, una parte de todo esto que no entiendo mucho, digamos, porque evidentemente Sebastián Piñera en el ejercicio de su mando dictó leyes que más bien uno podría haber entendido como parte del proyecto político de fuerzas de centro-izquierda. Estamos hablando del matrimonio igualitario, estamos hablando del acuerdo de vida en pareja, que yo tengo la sensación que son, digamos, actos políticos, decisiones que él tomó relevantes para la vida pública, el postnatal de 6 meses también, la pensión garantizada universal, que no forman parte de la agenda, digamos, más elemental de la centro-derecha, y sin embargo son destacados fundamentalmente por el actual oficialismo como parte relevante de la herencia política de Sebastián Piñera. Pero a mí me da la impresión de que estas acciones que él hizo en el ejercicio del poder más bien incomodan a una parte importante de la centro-derecha. Estoy hablando de los sectores más conservadores de RN, estoy pensando en una parte importante de la UDI, no en Evópoli,
y para qué decir del Partido Republicano, que finalmente apareció José Antonio Kast ayer por la tarde, y el Partido Republicano no ha sido parte del funeral de Sebastián Piñera. Sí, o sea, principalmente todos estos rasgos que tú describes, Álvaro, y que en el fondo nosotros conocemos, que son los que le dieron la legitimidad y por qué él gana también. O sea, el hecho de haber estado en el Caupolicanazo, haber manifestado públicamente su posición por el no, el cierre del penal Cordillera a los 40 años del golpe, el llamado a los cómplices pasivos, y así otra serie de hechos, son los que le daban más legitimidad para ganar, pero precisamente no son los que pertenecen a un ideario más central de lo que es un partido de derecha, y por eso es que él tenía harta resistencia en la UDI y los sectores conservadores, y también por eso es que han habido críticas, por ejemplo, en redes sociales de políticos de republicanos, muy inoportunas obviamente, pero que en el fondo reflejan un poco esa tensión que se vivía. Ahora, una cosa es distinguir entre lo que es quién va a rellenar ese vacío en términos de liderazgo, y otro si esto es una ventana de oportunidad para las fuerzas de centro derecha o derecha políticamente ahora. Y quizá eso se podría aprovechar, entendiendo también que venimos de un proceso en que nos estamos alejando un poco de esta lógica del octubrismo que se discute o del estallido, y veníamos como en otra dirección. Y yo creo que esto tiende como a cimentar un poco lo que es su figura. A templar el ambiente político tan crispado, tan dividido, tan enfrentado. ¿Tú crees que podría servir para eso? Yo creo que sí, o sea, este tipo de situaciones, la misma respuesta del gobierno. En el fondo, o sea, todos sabemos cuán dura fue la oposición, especialmente en términos retóricos, cuando estaba Piñera en el poder. Y lo que hemos visto, es cierto, es una templanza, un estilo republicano serio, que es lo que corresponde a este tipo de instancias, por parte del presidente Boric y de básicamente de todo el espectro político que uno conoce, de Daniel Jadwe, que a mí personalmente me sorprendió mucho su tuit al respecto. Pensé que él iba a guardar silencio, ya lo encontraba difícil, pero en el fondo hay esta línea que se mantuvo. Ahora, eso puede ayudar, como dices tú, a las relaciones entre oposición y gobierno actualmente. Y lo otro es si la derecha logra capitalizar o articularse alrededor de este momento. Y en eso tengo más dudas. Creo que la derecha no va a lograr aprovechar mucho más esto y quizás lo va a terminar desaprovechando. ¿Y cómo podría aprovecharlo, según tú, Christopher Martínez? Yo creo que es un tema tratar de resistir la tentación de hacer un uso político muy evidente. Y eso ayer yo creo que ya no se estaba logrando. Y estamos hablando recién a pocos días del trágico fallecimiento del presidente Piñera. Y eso apunta a que quizás en los próximos días esto va a continuar ocurriendo. Yo creo que tienen que mantener como la tranquilidad, evitar de que esto se perciba como una campaña política o un uso político. Y por lo menos en esta ocasión de este video que circula fuera del lugar, ¿cierto? No va en esa dirección. ¿Cuál video? ¿Cuál dices tú? Que salen varias figuras de Chile Vamos, en el fondo posando como para una foto, videos que están afuera. Sí. Entonces, esos son pequeños hechos que si uno lo empieza a ver una y otra vez o de una manera un poco recurrente, yo creo que pueden despertar desconfianza y van a saltar obviamente las voces más críticas hacia la figura de Piñera, que obviamente tenía mucho espacio para la crítica. Oye, ayer el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, diputado por Ñuble, dijo que los gestos que había hecho, que está haciendo más bien el gobierno del presidente Gabriel Boric, bien podrían modificar la relación entre la oposición, representada por Renovación Nacional fundamentalmente, y probablemente una parte de la UDI, no lo sé, con el gobierno. Entonces, a lo mejor todo esto que ha pasado, digo yo, podría, por ejemplo, destrabar las trabas, los cerrojos que hay en torno a la reforma previsional, a la reforma tributaria, a la crisis que hay con las ISAPRES, a pesar que ya se aprobó la ley corta de ISAPRES, pero todavía tiene que perfeccionarse todo eso. ¿Podría ocurrir, crees tú? Yo creo que es posible, o sea, y de hecho lo mencionabas tú cuando estabas comentando, hay mucha gente, y lo mencionaba también una persona que está escuchando el programa, sí, que dice, bueno, que le tocó a nivel personal, o sea, esto va mucho más allá de la figura de una persona que estaba en la política por mucho tiempo. El tipo de accidente y cómo fallece Piñera es algo trágico que toca a mucha gente en términos personales, y eso yo creo que lo ha proyectado genuinamente la gente de derecha, la gente de izquierda, la gente del gobierno.
en todos estos actos de Estado. Entonces, yo creo que eso sí abriría algún espacio, por lo menos, de allanar buena voluntad para destrabar algunos de los temas que son tan importantes y que están ahí, por las diferencias que existen. Ahora esto tiene que venir de todos los sectores, o sea, no solamente de la derecha, que tiene que ablandarse un poco, que ha sido una dura oposición en respuesta por cómo fue la oposición hacia Piñera, pero que está haciendo una dura oposición, pero también el gobierno va a tener que, de alguna manera, también bajar ¿cómo se dice?, el tono en algunos ámbitos y quizás sentarse a negociar. Es complejo todavía, pero si no ocurre en este momento, Álvaro, es difícil imaginar qué va a ocurrir en un futuro próximo si en este contexto. Oye, ¿cómo explicas tú las declaraciones de Pablo Longueira, la peor oposición de la historia, las declaraciones de la subsecretaria Paula Daza, en el sentido de que le resultaba incómodo ver que aquellos que antes lo criticaban tan duramente hoy día estaban condolientes? ¿Será que hay una parte de la derecha que le resultó incómodo todo esto que está pasando, en donde el gobierno, quizás como pocas veces, ha logrado ordenar a sus distintas coaliciones respecto de un solo discurso? Es un hombre de Estado, es un demócrata, es un presidente dos veces elegido, por lo tanto, funeral de Estado y punto. Algunos diputados comunistas han intentado hacer puntos políticos, que a mí me parece legítimo, de cualquier manera, digamos, en el sentido de que había asuntos abiertos y pendientes de resolver todavía en la justicia respecto a la eventual responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos del presidente Piñera durante el estallido social. Pero sin embargo, digamos, ¿a qué podrían responder estas declaraciones de Longueira, por ejemplo, y de Paula Daza? Sí, o sea, yo he leído bastante sobre eso, otras personas que son cercanas a la derecha o que son derechamente del sector, claro, que tienen todavía esta noción de cuán dura fue la oposición, y eso es un hecho, o sea, es la oposición más dura que ha enfrentado un presidente desde el 90 a la fecha, y eso en el fondo lo vivió Piñera. El tema es que Piñera también y eso se le ha caracterizado harto en los últimos días, es que era una persona muy pragmática. Entonces él creo que ya había superado un poco eso, o lo había superado mucho más que algunas de las personas de la derecha como Paula Daza, como Pablo Longueira, que tienen todavía razón para sentir de esa manera, de que en el fondo la oposición fue muy dura. Ahora hay que ver si es que sus críticas apuntan a que no le creen al actual gobierno en su sentir actualmente, y yo creo que no es eso. Creo que es genuina la posición de los principales referentes del gobierno, partiendo por el presidente. Pero yo creo que es este el momento entonces de ir saldando ese sentir respecto de lo que ocurrió, y en algún punto la derecha tiene que en el fondo superar eso. Porque van a tener que seguir relacionándose con los políticos que están en el gobierno, y después probablemente van a estar en el Congreso si es que la derecha gana. Entonces es importante que logren en el fondo de pasar eso, más allá de que lo sigan persiguiendo o no. Claro, es una situación bien compleja porque, digamos, hay gente que tiene mucha pena, o sea, ¿cómo se llama? Y por lo tanto es difícil mantener para un político, ¿cierto?, una actitud alejada de obtener algún rédito de esta naturaleza, de popularidad, en definitiva, y de definir algunas actitudes políticas también a partir de lo que hizo el gobierno, lo que está haciendo el gobierno, la recepción del presidente Gabriel Boric, haber ido al aeropuerto, haberse mostrado tan cálido y tan humano con la viuda Cecilia Morel, una persona a la que la gente quiere mucho. Yo creo que hay, fíjate, digamos, no quiero caer en situaciones cebolleras, por llamarlo de alguna forma, pero yo creo que hay una admiración de una parte importante de la sociedad chilena respecto de la familia de Piñera, de su esposa Cecilia Morel, la viuda entera, digna, 50 años de matrimonio, 14 o 17 nietos, no me acuerdo bien el número, un hombre que logró mantener su familia unida. Entonces también hay, y fíjate que se reivindica y se enfrenta el rol de primera dama que con tanta dignidad llevó Cecilia Morel, una mujer muy querible, con estas expresiones de Irina Caramanos que la gente no las olvida, de que ella estuvo ahí para desarmar lo que estaba constituido, para eliminar el rol de primera dama. Yo creo
hay una confrontación ahí que va a tener que seguir desarrollándose. Fundamentalmente digo, Christopher Martínez, por el cariño que la gente siente por Cecilia Morel. No sé si tú te has dado cuenta, digamos, cómo la aclaman, cómo la apoyan, cómo la abrazan, cómo intentan besarla. No ocurre eso con los hijos, por ejemplo, pero sí con la viuda. Sí, o sea, yo creo que primero esto se debe también a un efecto contraste. O sea, si tú me preguntabas en 2020, 21, incluso 22, si Piñera iba a tener algún grado de apreciación pública, Sí. un cuarto de lo que hemos visto estos días, te hubiese dicho que no. Yo Y también. tiene que ver en un efecto contraste porque yo creo que cómo llega el gobierno, en tanto el presidente Boric, con todos los problemas que ha tenido, y la gente como que comienza a decir, bueno, el gobierno de Piñera, a pesar de todo, y esto es impensado, no era tan mal. Y viene No, una suerte de... Terminó con un grave. 6% de apoyo, no lo apoyaba nadie. O sea, Y durante los últimos meses del 2019 estaba dentro del margen de error. Entonces, era algo que uno no. En ese momento, incluso en años posteriores, o sea, Piñera nunca más vuelve a la política de esta manera. Y de alguna manera empieza a repuntar por todos estos fenómenos o estos hechos que son externos a su gestión. Y lo otro es que las críticas a Piñera, y con justa razón, tienen que ver por su vida política, por su negocio, pero no por su vida familiar. O sea, él no tenía franco abierto en términos de su relación con su esposa, con su hijo, con su nieto, todo lo contrario. Y además, por lo trágico de la muerte, yo creo que hay una suerte de empatía bastante alta respecto de Cecilia Morel, como dices tú, como tú la retratas muy bien, además, por su persona. Entonces, esto termina, en el fondo, no sé si robusteciendo, pero legitimando, reivindicando un poco lo que era la figura de Piñera, quien había sido tan criticado y sobre quien además había un libro que se llamaba ¿Por qué no me quieren?, que era una de las percepciones que todo el mundo teníamos de quienes analizábamos política. O sea, una persona que no se podía hacer querer, y mira cómo terminan las cosas. Oye, cómo es la vida, cómo es la vida, cómo cambian las cosas de un momento a otro. O sea, yo no me voy a olvidar probablemente nunca de cómo nos enteramos de la muerte de Sebastián Piñera, la sorpresa que causó. A ti tenía que haber pasado lo mismo. De un grupo de WhatsApp de mis compañeros de colegio, murió Piñera. Y yo dije, momento, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? En fin. Empezó a circular por redes sociales el video con la voz de una mujer que relata exactamente lo que estaba pasando. Y dije, tan raro. Fue un momento impactante el cómo cambia la vida. La vida y en general, la vida política en particular, una cosa impresionante, hasta que finalmente se confirma después de una hora de que comienzan a circular grupos de WhatsApp, a los que generalmente no hay que creerle, pero en este caso terminaron siendo ciertos. Y yo creo probablemente que este es un punto de inflexión, que es lo que hemos estado hablando en estos minutos aquí, probablemente para la política chilena, porque tal como dijiste tú, Christopher Martínez, si esto no logra que se produzca efectivamente este punto de inflexión, ¿qué podría llegar a hacerlo? ¿Cierto? Sí, aparte que era algo totalmente inesperado. Hay otras figuras políticas menos queridas que cuando dicen, no, falleció tal persona, uno dice, puede ser en realidad. Sí, claro. Pero yo también cuando recibí el mensaje de WhatsApp ni siquiera pensé que era una broma, porque era demasiado aleatorio como para que fuera una broma y tan específica que haya fallecido el expresidente Piñera. Entonces, es lo inesperado, es lo trágico, ¿cierto? Y es también lo que estamos conociendo de los detalles de cómo intenta maniobrar el helicóptero y que está ahí a su hermana. Entonces, son muchos los elementos que hacen que este sea un hecho muy, muy particular y que tenga alto impacto. Entonces, eso yo creo que es la sensación como de unidad y de respeto que han ofrecido la mayoría de los políticos. Y eso también hay que rescatarlo. O sea, hay una tentación, como tú bien dijiste, Álvaro, de algunos políticos de sacar réditos políticos rápidamente, pero lo que hemos visto es una clase política de izquierda a derecha bastante lineada entre o tener palabras positivas o guardar silencio. Sí. Y eso ha sido como lo preponderante. Y eso es algo que quizás puede ayudar al clima político pensando de aquí a marzo, ¿cierto? Sí. Cuando se reactiva toda la actividad política. Christopher Martínez, analista político, muchas gracias por haber comenzado el día con nosotros, conversando de todo esto que es tan relevante para nuestra vida. Gracias, que tenga un buen día. Ya, buen día para ti, Álvaro. Muchas gracias, que estés bien, muy bien. Buena Costumbre es actualidad y opinión, con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.